Señor, hoy la palabra de Dios nos muestra diferentes situaciones y en cada una de esas situaciones hay un llamamiento que el mismo Señor nos hace al perdón, a la misericordia, a la compasión, que tienen que ser signos de un corazón que tiene amor, que está impregnado del sentir de Dios en él. Y eso es un desafío, porque solemos identificarnos como gente buena, como gente de bien, pero sin embargo cuando se examinan nuestras acciones, si somos sinceros, nos damos cuenta de que no todo el tiempo eso es tan evidente, ¿no? Solemos ser muy humanos, ¿no? A veces demasiado. Cuando Jesús dice, así se portan los pecadores, pareciera que diera a entender que ya Él presupone que nosotros no somos pecadores, que somos santos, ¿no? Pero ese es el querer de Dios. El tema es que nosotros pues somos muy particulares. En la primera lectura hay una situación, ¿no?, bastante impactante, donde David, ya saben que David estaba bajo persecución del rey Saúl, y ellos caen en un sueño profundo, y David logra entrar al campamento del rey Saúl. Había caído con todos los guardias, con todos los demás, en un sueño profundo. Dicen que Dios lo hizo caer en ese sueño profundo. Estaban completamente indefensos. Podían haberlo matado con su propia lanza. Estaba ahí al ladito de él, ¿no?, en la cabecera, al rey Saúl. Lo que parecía una oportunidad puesta por el mismo Dios a David era en realidad una prueba. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las cosas. Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos, le dijeron a David, ¿no? ¿No vas a aprovechar esa oportunidad? Imagínense que se te dijera eso. Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Y es ahí donde está la prueba de lo que hay en el corazón de David. Ojalá todos los David tuvieran ese corazón. ¿Cómo trabaja en un corazón consagrado, en un corazón tocado por Dios, el santo temor de Dios? Santo temor de Dios, que no es miedo, es temor santo, de no querer fallarle a Dios. ¿Cómo ese santo temor de Dios puede hacer en nuestros corazones que se cultiven sentimientos verdaderamente cristianos, que nos lleven a reconsiderar muchas situaciones, muchas decisiones? Pensemos por un momento en las personas que a lo largo de nuestra vida nos han hecho la vida difícil, no con ánimo de revolver cosas que nos hagan sufrir, sino en esta reflexión, ¿no? Tráelos a la memoria por un momento. Esa persona que tantas veces te hizo llorar, te hizo sufrir, te puso en una situación de injusticia. ¿Cuántas veces hemos pensado sinceramente en que Dios nos diera una oportunidad para hacer justicia? Si Dios nos diera la oportunidad de pasarle factura a alguien, ni siquiera es venganza, es justicia. Y sin embargo, la llamada que Dios nos hace es a dejar todo en sus manos. Déjame la justicia a mí en las manos. Dejar todo en sus manos y a cultivar en nosotros la misericordia, el perdón. Hay que traducir esto, ¿no? Porque a veces parece que lo que se nos está pidiendo es que seamos tontos. Cuando el que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. No es para que te golpee. En primer lugar, estás protegiendo la mejilla que te golpearon. Y en segundo lugar, estás mostrando tu mejor
la que no está golpeada. Es un tema también de dignidad. Y pues es un tema también que tiene que ver con el perdón, pero un perdón bien enfocado, ¿no? No nos están pidiendo que seamos tontos, no nos están pidiendo que nos dejemos hacer daño. Por ahí no va la cosa. Pero si nosotros somos hombres y mujeres de bien, de Dios, como dice San Pablo dice una afirmación que a mí a veces me da miedo, ¿no? Dice, nosotros poseemos el pensar y el sentir del Señor. Bueno, Él lo dice porque, por supuesto, porque su Espíritu Santo habita en nosotros. No podemos ser nosotros entonces distintos de lo que Dios nos pide. Si tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el pensar y el sentir de Dios. ¿Y cuál es el pensar y el sentir de Dios? No podemos ser nosotros los que tomen ventaja y precisamente para hacer daño. Eso es el punto. Precisamente para herir, para lastimar, para dejar a alguien, por más que se lo merezca incluso. No podemos ser nosotros actuar de esa manera. El Señor dice: quien esté libre de pecado, ¿cómo es? Que tire la primera piedra. ¿Ven que cómo saben? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo sé que a muchos nos gustaría estar libres de pecado, ¿verdad? Para lanzarle una buena pedrada a unos cuantos, ¿sí o no? Sin embargo, la conducta que nosotros debemos aspirar a imitar es la de Jesús, que estando libre de pecado no lanza la piedra, sino que muere por nosotros, redimiéndonos, conquistando almas para llevarlas al paraíso. Entonces, esto tiene que llevarnos a reflexionar acerca de cuáles son las actitudes con las cuales yo estoy viviendo a diario mi cristianismo. Si estoy cultivando en el corazón sentimientos de venganza, si tengo por casualidad deseos de que a mi prójimo le vaya mal. Eso cuando uno dice, no, yo no me alegro del mal ajeno, pero cuando vi que le pasó tal cosa me dio como un fresquito. Chermy se ríe, no sé por qué. Eso hay que tener cuidado, hay que empezar a mirar qué está pasando ahí, en ese corazoncito, ¿no? Si siento envidia, si almaceno odio, si almaceno rencor en el corazón, para pedirle a Dios que me libere de eso. Estamos implorando sanación y liberación. A veces se nos olvida pedirle a Dios que nos libere de eso. Y quiero que me libere de la bruja esa que me está haciendo brujería, y quiero que me liberen de fulanito, y quiero que me liberen de la ruina, y quiero que me liberen de esta mala racha que cargo encima, y de la enfermedad que tengo, y de no sé qué, y del pato y de la guacharaca. Pero no le pido a Dios que me libere de los odios que vengo almacenando en el corazón y que son los que le están dando gasolina al demonio para que siga haciendo daño. Porque si tú tienes un corazón infectado de odio, no te vas a liberar. Las liberaciones son intermitentes. Y si tú almacenas rencor en el corazón, la liberación no es efectiva, porque estás odiando. Y si tú en el fondo estás pidiéndole liberación a Dios, pero por otro estás deseándole mal a tu prójimo o planificando el mal de tu prójimo, estás mal. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No. Primero deja tu ofrenda, ve y reconcíliate, o ve y perdona, y luego vienes y presentas tu ofrenda en el altar. La palabra de Dios es clara. Entonces, hay que pedirle a Dios que me libere de eso y que me dé la gracia de perdonar, de poder mirar al otro a los ojos sin sentir rabia, aprender a mirar a los ojos del otro con ojos de misericordia, de compasión, incluso si es muy evidente que están equivocados.
Porque a veces es evidente, yo me encuentro gente todos los días tan extraña y le pido a Dios, ahí está Chermy, Keila, que yo le he pedido a Dios tantas veces: Señor, revísteme de entrañas de misericordia y de compasión frente a toda miseria humana, porque yo trato con todo tipo de gente todos los días y a veces me salen como unas cosas y pues yo soy humano y a veces me cuesta, ¿me entiendes? Y yo no soy el que tiene más paciencia, ¿no? A veces más bien soy eléctrico, ¿no? Por algo me estaban midiendo la electricidad del corazón en la clínica. Entonces, pero yo le pido a Dios que me dé caridad y paciencia, pero es difícil a veces. Se lo digo con humildad, no como para decirles, no, yo soy el ejemplo a seguir. No, yo también le pido a Dios que me ayude en ese proceso, que todos estamos en ese proceso. Miren, para ponerles ejemplo, yo recuerdo con mucha gracia, algunos lo leyeron porque lo publiqué, a veces con dolor también. Conversaba con una persona de iglesia, entre comillas, de iglesia, que se identifica como católica apostólica romana. Y me dice lo siguiente, porque estábamos colocando oración por el Papa. Y me dice: usted no es digno ni siquiera de nombrar en su boca al Santo Padre Francisco, porque usted no es católico romano, usted no tiene ningún derecho, ni tampoco puede rezar por él, porque Dios a usted no lo escucha. ¿En serio? Y entonces me dice: le prohíbo en el nombre de Dios que usted siga hablando como si fuera católico. Usted no es nada, usted no es sacerdote, usted no es nadie. Yo que sí soy católica, yo que sí conozco el amor de Dios, le digo a usted que se arrepienta y mejor que desaparezca. Carajo, ni en los exorcismos. Yo me reía, yo me quedé como estupefacto, ¿no? Tratando de analizar la situación. Y muchas veces me río y después le voy a contestar a esta vieja, ¿no? Y bueno, caramba, yo tendría que tener más cuidado, ¿no? Yo creo que hay que tener más cuidado a la hora de utilizar semejante afirmación. En primer lugar, debería de tener en cuenta el ejemplo de apertura, de ecumenismo, que el Santo Padre Francisco ha emprendido a lo largo de su pontificado, ¿no? Y en vez de satanizar al que no está en plena comunión con Roma, solamente por una separación accidental, institucional, porque nosotros guardamos y profesamos la fe católica y apostólica, sino que no estamos bajo el gobierno directo del obispo de Roma, o sea, del Vaticano. Yo le dije: debería de orar más bien por la unidad de todos los cristianos. Ese es el sentimiento católico. Y procurar un poquito más la tolerancia, no sé. Nosotros no somos otra religión. Somos tan católicos como lo es usted. No le estamos haciendo daño a usted ni a nadie. Cumplimos nuestra misión. Las personas que atendemos en nuestras comunidades están por convicción, ¿o no? Pues que hay alguien aquí que esté engañado, no sé. Entonces, aquí no hay nada extraño. Aquí no hay nada contrario a lo que usted profesa, sino que no estamos regidos por el obispo de Roma, sino por un patriarca. Para eso tenemos nuestra propia identidad. Pero no se puede satanizar y no se puede desconocer a otro. Para empezar, primero hay que saber un poquito de historia de la iglesia. Hay que estudiar, hay que ser serio para poder hablar de lo que están otros. Y también hay que conocer y escuchar al otro, porque de intenciones solamente sabe Dios. Yo tengo amigos pastores evangélicos y nos sentamos a conversar. En estos días uno de ellos que convocó una vigilia de oración mientras yo estaba hospitalizado. Me conmovió el corazón. Yo estaba hospitalizado y perdonen, yo sé que muchos estaban orando por mí, pero yo no me enteré ni vi ninguna transmisión de una misa donde me estuviesen encomendando. Y este pastor me mandó el enlace y me dijo: esta vigilia la hice por usted. Y literalmente decía: vigilia de oración por el padre Jonathan. Yo imagino la cara de la gente que está con él, ¿no?
Y luego me dijo, te pido que cuando te den de alta te sientes a tomarte un café conmigo. Por supuesto. Y allá fuimos a Buenavista y estábamos tomándonos un cafecito y echando cuentos y compartiendo. ¡Qué rico! Y el Señor me dio la gracia de conocer a un gran hombre de Dios. Ah, no es católico. Bueno, pero es una persona de Dios. No se puede tener ese corazón fariseo. Hay que escuchar y conocer a la otra persona. De intenciones sabe Dios. Él es el único que puede mirar el corazón de las personas. Otra cosa es que, es brujo. Bueno, es un satánico. Bueno, ojalá que Dios le allane el camino, pero si somos cristianos. Y el Papa Francisco, ahora que hablamos del Papa Francisco, es un hombre que incluso se ha puesto de rodillas. Ustedes pueden buscar el video en internet. Se puso de rodillas para que unos pastores evangélicos le pusieran las manos y oraran por él. Una actitud que fue muy, muy criticada por cardenales, obispos. Le dijeron hereje al Papa y no sé qué. Bueno, ellos mismos son los que lo llevan al paredón. No, a mí me pareció un gesto bonito de humildad. No estoy de acuerdo con todas las cosas con el 100% de las cosas no estoy de acuerdo. Hay cosas que me hacen ruido, pero yo no soy nadie. Él es el Papa, ¿no? Yo oro por el Papa. Y lo admiro y lo veo como una figura profética. Cuando algo me hace ruido, me callo la boca y me pongo a orar por él, para que Dios lo ilumine. Ya está. De todas maneras, yo no estoy bajo el gobierno directo del Papa. Pero no podemos andar condenando. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Ese Papa es el anticristo. Es el... Cuidado. Porque la potestad no se la diste tú, la potestad se la dio Cristo. Él sabrá, Él lo juzgará si de verdad está haciendo algo malo. Entonces los mismos que satanizan a los que no están en comunión con Roma, también satanizan al mismísimo Papa. Son una contradicción, ¿no? Entonces, esa actitud, pero a fin de cuentas, Él es quien rige ahora a la Iglesia Católica de Roma. Y yo le decía a la vieja, a la señora, si usted pertenece de verdad a los 1.200 millones de católicos en todo el mundo que están bajo el magisterio del Papa, debería pensar en una actitud un poquito más coherente, ¿no? Más cristiana. No por el Papa, él ni siquiera sabe que usted existe. Piense más bien en lo que diría Jesús. Piense en lo que piensa Jesús, en lo que siente Jesús, porque en la Biblia, en el Evangelio, el Señor incluso le dijo a los apóstoles, no prohíban, porque le dijeron, encontramos a unos que estaban echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no eran de los nuestros. Y Jesús le dijo, no, Señor, no hagan eso. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Ese es el pensamiento de Jesús. Jesús no es sectario. Es que Jesucristo no es propiedad de un solo sector de la iglesia. Ni siquiera es de una religión. El Espíritu Santo no está metido en una jaula por Dios. Él opera libremente en los corazones. En estos días, el señor obispo de la diócesis de Santa Marta proclamó el año mariano para inaugurar esos 500 años de la catolicidad de la iglesia de Santa Marta. La historia de Santa Marta está íntimamente ligada a la llegada de la iglesia católica a Santa Marta. Y yo lo celebro. Y había alguno que me decía, ad interno, no puedo decir quiénes, pero me decía, che, Lambó, es una actividad de la diócesis. ¿Tú qué tienes que ver con la diócesis o con el obispo de la diócesis? Tú no, es Lambón, chico. ¿Qué vas a estar celebrando tú lo que el obispo está haciendo, ni que tú estuvieras con ellos? Pero es que acaso la Virgen es propiedad de la diócesis. ¿Acaso los 500 años de la iglesia son qué? Yo también soy católico. Nosotros acabamos de celebrar la festividad mariana. Entonces, claro que sí, yo sí estoy de acuerdo en que la Santísima Virgen la coloquemos bajo para que proteja a Santa Marta. Santa Marta necesita mucho de Dios.
y pues no me puedo mezclar institucionalmente con ciertas actividades, pues porque parece contradictorio, pero realmente las divisiones son más bien cuestión humana, ¿no? Por eso de estar en comunión es relativo. En cuanto a nombrar o no nombrar al Papa, pues ahí no hay ningún pecado. Oramos por él, estamos seguros de que Dios nos escucha, porque la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Yo tuve la gracia de conocer al Papa en Cartagena. Me parece un hombre de Dios, y no lo desconozco, rezo por él. Es más, estoy más pendiente de él que muchos curas romanos que a veces le desean hasta la muerte. Lo he visto. Por eso de estar en comunión o no comunión con Roma, eso es relativo. Habría que ver quién está de verdad en comunión. Igual nosotros pues tenemos nuestra identidad, somos independientes de Roma, estamos regidos por un patriarca, no estamos regidos por el Papa. Esa es la verdad. ¿Ya? Dios sabrá qué va a pasar más adelante. Pero yo le decía, usted toma el nombre de Dios en vano al prohibirme a mí, que soy sacerdote, al que usted trata como un enemigo de la iglesia, y quiere prohibirme que ore o que nombre a tal o cual persona. Ese derecho no lo tiene usted, sin saber si el día de mañana nosotros llegamos a estar en comunión con Roma. Pues yo no lo sé, eso solamente lo sabe Dios. La realidad de la iglesia es muy amplia. La iglesia no es solamente romana, la iglesia es anglicana, ortodoxa, greco-melquita, copta, etcétera, ¿no? Investiguen la historia de la iglesia. Usted habla por ignorancia, le dije a la señora. Me dice, no lo permita Dios, usted nunca va a estar en comunión con Roma. Ustedes no son nada, ustedes no son nadie, y eso es mentira, y solamente existe Roma y más nada. Y yo, bueno, esta señora tiene problemas. Entonces, después de un silencio dije, ¿sabes qué? Dios te bendiga. No, de usted no la recibo. Yo dije, ¿será que estoy hablando con el diablo? ¿Qué será, no? Bueno, ok, perfecto. Pero es que si fuera solamente ella, pero no, son muchos otros. Esta era católica, pero bueno, ni hablar de hermanos de otras iglesias que a veces van condenando como si fuesen dueños de la salvación, burlándose, maldiciendo a otros hermanos cristianos. A mí me han maldecido, me han deseado la muerte. ¿Qué no me dicen por las redes sociales? Y por aquí mismo a veces me encuentro personas que hasta le doy los buenos días y lo que hacen es voltear y escupir al suelo. Y después averiguo que son personas que se dicen religiosas. No puedo hablar muy duro porque después me meto en un problema. Y yo digo, bendito sea el Señor. Entonces, y en las redes sociales se ven tantas cosas. Bueno, a lo que voy, esa intolerancia, esa actitud, ¿acaso eso es lo que nos está pidiendo el Señor? Así no vamos a evangelizar a nadie. Y para de contar, yo he experimentado persecución de la misma iglesia. Tengo 7 años de conflicto legal porque un sacerdote se atrevió a hacerme persecución y me dijo que me tenía que ir de la zona bananera, y hay un conflicto legal allí, y un tema de difamación, de calumnia, porque a donde va desacreditándome, difamándome, y lo he soportado 7 años en el ministerio sin confrontarlo, sin ni siquiera nombrarlo en mi boca, orando por él en silencio. Y es muy incómodo, y hay una situación de tensión muy fuerte. Y le he dicho al señor obispo, y le he dicho también a este sacerdote y a su canciller, y le he dicho, yo no soy un enemigo de la iglesia, pero la verdad es que si esto se sale de control, nos tenemos que ir a fiscalía, y yo no quiero eso. Yo quiero paz, que me dejen hacer mi misión. Pero cuando esas cosas pasan entre sacerdotes, al final lo que sufre, lo que de verdad están padeciendo es el pueblo de Dios, porque la gente mira esas actitudes y dice, esto es una contradicción, esto es una contradicción. ¿Cómo así que sacerdotes? Él es un ungido del Señor, como dice la primera lectura. Yo no puedo atentar contra el ungido del Señor, pero es un ungido del Señor que se parece a Caín.
quiere matar a Abel, ¿no? Y yo soy tan ungido del Señor como él. ¿Qué problema? Bendito sea Dios. Ayúdenme a rezar por ese sacerdote, aunque ustedes no lo conocen. Pero Dios es fiel. El hombre que ha creído al anuncio de aquello que Dios ha hecho en Jesús, espontáneamente se debe preguntar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es amar, en correspondencia al amor que ya Dios me ha dado. Lo nuestro es amar, lo nuestro es perdonar, lo nuestro es prestar servicio. Si la gente no me quiere amar, allá ellos. Yo no puedo, pues, pretender caerle bien a todo el mundo, ni puedo obligar a nadie a que me ame. Dios hace llover y hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Lucas es muy claro, ¿no? Y Jesús en la cruz muere amando y diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé entonces entrañas de misericordia, de compasión, y que nos dé sabiduría para poder obrar como Él, según lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha mostrado. Que con las piedras que nos lanzan nos construyamos una iglesia, y que no sea para devolver el golpe. Amén. Pongámonos todos de pie. Vamos a hacer juntos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo